de forma gratuita. Y cuando yo creo mi versión de un sistema operativo, entonces a eso se le denomina distribución. Todo sistema operativo tiene un núcleo. Te dirán, Augusto, me hablaste chino. Android se encuentra instalado en millones de celulares. Ubuntu es el más utilizado en el escritorio. Linux es gratis. Muy buenas, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Y hoy vamos a hablar de Linux. Sí, vamos a hablar de Linux. Hablemos de Linux. Y para eso continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué es Linux? Aquí hay una PPT con una definición, se las voy a leer. Linux es un sistema operativo de código abierto, lo cual permite que sea estudiado, modificado y sea distribuido de forma gratuita. Hago un énfasis aquí. Estudiado lo podemos leer, podemos estudiar el código. Modificado es que lo podemos modificar, podemos hacer cambios en el sistema operativo Linux. Y a su vez, tan pronto realizamos cambios en un sistema operativo, entonces estamos sacando o estamos creando una versión de ella, mi versión. Y cuando yo creo mi versión de un sistema operativo, entonces a eso se le denomina distribución. Una distribución de Linux, por lo cual puedo mi versión distribuirla de manera gratuita. Dice, su creador fue Linus Torvalds en 1991 y ha tenido un crecimiento tan grande que se ha convertido en una de las principales opciones para servidores. Muy importante, Linux está predominando fuertemente en los servidores. Tiene una cuota de un 96 y pico %, bastante grande. Y le coloqué aquí una pequeña definición de qué es un sistema operativo para que sepamos, en dado caso que no lo tengamos presente. Un sistema operativo no es nada más y nada menos que un conjunto de software. Es un conjunto de software o es un software que actúa como intermediario entre el hardware de un computador y los programas de aplicaciones. Es decir, el sistema operativo es quien se encuentra en el medio de todo lo que es el hardware, dígase procesador, memoria, almacenamiento, periférico de entrada y de salida, cámara, impresora. Todo eso lo maneja el sistema operativo. Y es quien permite que las aplicaciones puedan comunicarse con esos periféricos. Ya he grabado algunos videos un poco explicando qué es un sistema operativo y cómo funciona. Arriba le dejaré la tarjetita para que puedan ir a ese video. Bueno, continuamos, señores. Tengo acá la definición de kernel. ¿Por qué hemos introducido ahora el término kernel? Porque el kernel es el núcleo. Todo sistema operativo tiene un núcleo y el núcleo del sistema operativo o el kernel es el corazón del sistema operativo. Ustedes dirán, ya, pero el sistema operativo ya tú acabas de explicar que es quien interactúa con el hardware, los periféricos, procesador, memoria, CPU. Sí, pero dentro del sistema operativo tenemos un núcleo y ese núcleo es quien se encarga de manejar todos los dispositivos. Fíjense, procesador, memoria, disco y device. ¿Por qué hacemos un inciso en el kernel? Porque Linux por sí solo es un kernel y a la vez es un sistema operativo. Ustedes me dirán, Augusto, ¿me está confundiendo? Sí, posiblemente sí te esté confundiendo. Pero lo importante es que cuando yo tomo el sistema operativo de Linux y le hago modificaciones, a su vez es el kernel y por tal razón mi sistema operativo, el que yo he creado en base a Linux, es mi sistema operativo. Sistema operativo Augusto. Ya, pero ¿qué núcleo tú utilizaste? Yo utilicé el núcleo de Linux para hacer mi sistema operativo. Sí, porque es mi sistema operativo. ¿Basado en qué? En el kernel o núcleo de Linux. Por eso tenemos que
tener presente el término del kernel o el núcleo, porque Linux es un kernel y a su vez un sistema operativo. Ahora continuamos con las distribuciones. ¿Qué es una distribución? Coloqué algunas de las distribuciones más famosas, populares y de mayor relevancia. Una distribución no es nada más y nada menos que una versión específica del sistema operativo Linux, que incluye a su vez el kernel de Linux, junto con un conjunto de aplicaciones y herramientas de software adicional. Es decir, si queremos agregar alguna aplicación o herramienta adicional, se la podemos agregar. Las distribuciones de Linux varían en aspectos como la selección del software incluido, la facilidad de uso, el enfoque en la estabilidad o la vanguardia tecnológica y la filosofía del diseño. Te dirán, Augusto, ¿me hablaste chino? Simple, dependiendo la finalidad o el uso que le vayamos a dar al sistema operativo, entonces la distribución pudiera ser, puede cambiar. Es decir, hay distribuciones para diferentes usos. Y para eso vamos a continuar con el siguiente slide. Distro o distribuciones y su utilidad. Por ejemplo, tenemos por acá Android. Android se encuentra instalado en millones de celulares. Esta distribución de Linux es exclusivamente para celulares y está basado en el kernel de Linux. Es decir, cada vez que usted hace uso de un celular con Android, usa o está utilizando Linux. Kali Linux. Kali es una distribución para seguridad, donde se encuentran instaladas muchísimas herramientas para hacking. Es el sistema operativo hoy en día, predominante a la hora de hacer ethical hacking o a la hora de nosotros introducirnos en el mundo de la ciberseguridad. Kali Linux es la distro de preferencia. Luego tenemos Ubuntu. Ubuntu es el más utilizado en el escritorio. Sí, ahora mismo Ubuntu es la distribución de Linux más utilizado en el escritorio y le da mantenimiento canonical. Luego tenemos Oracle Linux. Oracle Linux normalmente se utiliza o es, digamos, su fuerte para instalaciones de base de datos Oracle. Oracle dijo, bueno, pues ya que yo voy a instalar o ya que voy a permitir que se instale mi base de datos en Oracle, pues voy a lanzar una distribución donde tenga muchas optimizaciones para base de datos Oracle. Y sí, Oracle Linux normalmente es la distribución preferida para instalar base de datos Oracle. Luego tenemos Proxmox. Proxmox es un hipervisor para virtualización. Efectivamente, Proxmox es una distribución que nos permite a nosotros crear máquinas virtuales y nos permite crear a nosotros toda una arquitectura o una infraestructura de virtualización utilizando Linux, porque Proxmox está basado en Linux. Entonces, señores, fíjense que dependiendo la utilidad hay múltiples distribuciones y es importante que lo tengamos presente. Y todas están basadas en Linux. ¿En qué? Hacen uso del kernel de Linux, del núcleo de Linux. Y acá, señores, vamos a colocar un slide que ya se lo he colocado en otros videos, pero se lo vuelvo a colocar en este para resaltarlo. Y son las principales características a destacar de Linux. Domina los servidores. Sí, Linux domina los servidores, domina la web. Inmensidad de foros, gran comunidad de desarrolladores. Hay soporte de grandes empresas. Hay empresas que tienen sus propias distribuciones y ofrecen un soporte incluso de pago. Y sobre todo, Linux es gratis. Bueno, señores, muchas gracias por su participación. Lo dejamos hasta acá. Haciendo un pequeño repaso, ya sabemos que es un sistema operativo, sabemos que es Linux, sabemos que es un núcleo o kernel y sabemos las múltiples distribuciones que hay de Linux. Actualmente hay muchísimas, solamente mencioné 5 distribuciones que consideré bastante relevantes e importantes para que ustedes se vayan familiarizando con la importancia
de tener presente las distribuciones de Linux, todo ese ecosistema de distribuciones. Bueno, lo dejamos hasta acá, señores. Muchas gracias. Ha sido un placer. Suscríbanse, denle me gusta, dejen su comentario, activen la campanita y pueden dar su aporte en Patreon. Bueno, lo dejamos hasta acá y hasta una próxima.